Buenas tardes, ingeniero. Nosotros somos el grupo 7. Nuestro grupo está conformado por Jiménez Pincay, María Lilibet, Quiroz Andrade, Kevin Bryan y quien les habla, Macías Bailón Luigi Ronaldo. Nuestro tema a tratar hoy día es el control de una columna superfraccionadora. Bueno, se denominan superfraccionadoras las columnas de destilación que tienen gran número de platos, tanto como 80, 100 o incluso más, necesarios para componentes que tienen muy baja volatilidad. Se puede encontrar una diferencia de temperatura entre cabeza y fondo de la columna de 10 grados Celsius, 5 grados Celsius o incluso menos. Hay que tener en cuenta que esta diferencia de temperatura se debe tanto a la diferencia de la composición de los productos como a la diferencia de presión. La pureza en el producto destilado de cabeza puede llegar a estar comprendida entre 99 y 99.99% del componente a recuperar, por lo cual se necesita realizar una gran rectificación para obtener productos prácticamente puros. Sistema de control de fondo. Los sistemas tradicionales utilizan como elemento de control para mantener la calidad en el fondo de la columna. La temperatura situada en los platos más arriba de la línea de retorno del reboiler, según lo que se puede observar en la gráfica. El balance de la materia de esta zona se cierra con el control de cascada entre el nivel y el caudal de extracción de fondo. Esta manera de controlar el fondo tiene resultados aceptables según cada caso. Este tipo de columna, la diferencia de temperatura entre platos consecutivos puede ser de orden 0,02 y a 0,1 Celsius, por lo que puede deducirse fácilmente que no existe ningún sensor de temperatura capaz de apreciar esta diferencia, ni mucho menos controlarla. Cuando se intenta controlar la temperatura, como el caso de la figura, suele ser típica la dificultad de controlar el nivel de fondo, pasando de 0 a 100% y viceversa rápidamente. En el gráfico vemos que la estrategia de control de cascada, donde FC vendría a ser la variable manipulada y TC y LC es la variable controlada, cuya variable manipulada es el caudal de fondo B, en el cual se obtienen excelentes resultados. El nivel cierra el balance de energía controlando en cascada sobre el caudal de fluido calefactor C o reboiler. Al mismo tiempo actúa como elemento feedback o de reajuste y se utiliza como fluido calefactor. Algunas corrientes de procesos cuya temperatura cambia con cierta frecuencia. Si se desea utilizar el control forward, se puede incluir un elemento que calcule el calor liberado del reboiler, que vendría a ser la QR. Es necesario el uso de las temperaturas TE, que vendría a ser la temperatura inicial o la anterior, y la TC, la temperatura posterior y final al propio reboiler, por el lado del fluido del calefactor, tal como aparece en la figura. Y la gráfica que vemos allí, el primer gráfico es el control de cascada y control de feedback, donde la variable FC sería la variable manipulada, la LC, la variable controlada, y aquí la vamos a incluir lo que es TI, donde se va a eliminar la TC que tenía el gráfico anterior, que esta sería únicamente se utiliza como indicador y no tiene acción de control en el proceso. En el segundo gráfico es el control forward y control feedback, y lo que aquí vamos a aumentar es la TC en la variable controlada, que sería junto a la LC. De ahí lo demás. La siguiente. La calidad del producto de fondo se controla a través del propio caudal extraído. Por ejemplo, para mejorar la recuperación de fondo de producto por cabeza hay que disminuir el caudal de fondo. Esta acción se traduce a un mayor calentamiento en el reboiler, que es como consecuencia de una eliminación de componentes ligeros de fondo. Esto producirá una diferencia en la composición de fondo, la cual también puede ocasionar una diferencia en las correspondientes de la cabeza de la columna en caso de no tomar acciones correctivas. El punto de consigna del controlador del caudal de fondo lo ajustará manualmente el operador en función de los análisis efectuados rápidamente. Para el cálculo del caudal del fluido, según los esquemas que hemos visto anteriormente, se parte de la ecuación básica de intercambiador de calor sin cambio de fase, donde QR, que vendría a ser el calor aportado en el reboiler, es igual a C, que es el caudal por el calor específico, y que es esto que multiplica la temperatura de entrada menos la temperatura de salida.
Como aspecto de control se necesita el valor de caudal de fluido calefactor que se tiene que. Caudal vendría a ser, es igual al calor aportado en el reboiler sobre el calor específico que multiplica la temperatura de entrada menos la temperatura de salida. Ya. Si se introduce un controlador de calor, como se muestra en la figura, el sistema de control está formado por una cadena de 3 controladores en serie, con lo que significa al ajustar las distintas acciones proporcional e integral. Ya, feed forward ante la variación de alimentación. El control de adelanto, como quieras, feed forward, tiene como objetivo modificar la variable manipulada ante que las perturbaciones en la alimentación afecten a la variable controlada. En otras palabras, si se conoce el efecto y el tiempo en el que producen los cambios en la alimentación, se puede modificar el calentamiento en el reboiler para minimizar los cambios. Como vemos en la gráfica, normalmente la función de tiempo se puede aproximar a un tiempo muerto, más un retardo de primer orden, como se muestra allí en la gráfica. Ya el gráfico que está allí puede verse que el caudal de fluido del calefactor de reboiler C se mueve directamente como consecuencia del caudal de alimentación F, a través de la compensación dinámica efectuada por la función de tiempo y el multiplicador. El esquema correspondiente al sistema de adelanto de las variaciones en el caudal de alimentación sobre las variables de fondo de la columna, el cual consta de 2 partes diferenciadas entre sí, como son el calentamiento del reboiler y el caudal de extracción de fondo. En este ejemplo no se ha tenido en cuenta la calidad de alimentación. Caso de no utilizarse esta, el procedimiento es el mismo. Hay que decir que el sistema feed forward más generalizado utiliza solamente compensaciones por variaciones en el caudal de alimentación. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el sistema de control de cabeza. Las ganancias relativas en este estado estacionario que se podrían obtener utilizando este método de cálculo, según dicho por el señor Shinkey, es que en la mayoría de las columnas superfraccionadoras que existen tiene una variable manipulada. Al encontrar la composición de cabeza, que es la pendiente de la zona de rectificación en algunas relaciones. Como podemos ver, la de reflujo sobre vaporizado, el destilado sobre vaporizado y el reflujo sobre el destilado. Todas ellas son equivalentes al efecto de control de vaporizado igual al reflujo más destilado. Las relaciones anteriores ya nombradas son constantes, lo cual pueden ser de aumento o de disminución en la cantidad de vaporizado. Tienen una mezcla proporcional entre el flujo y el destilado sin provocar un daño a la composición del producto. Una columna de condensación total se reparte entre el reflujo y el destilado. Se mantendrán constantes las relaciones de destilado sobre vaporizado y de reflujo sobre vaporizado. También tenemos otras relaciones enlazadas en distintas ecuaciones, como el destilado sobre vaporizado, que es igual a 1 sobre 1 más reflujo sobre destilado, o también el reflujo sobre vaporizado, que es igual a reflujo sobre destilado sobre 1 más reflujo sobre destilado. También tenemos otras relaciones como para caudal destilado y el caudal de reflujo. Para el caudal destilado, vaporizado por el destilado sobre la vaporización, igual a destilado. Caudal de reflujo, la siguiente fórmula es de reflujo más destilado menos destilado es igual al reflujo nuevamente. El método de Michael, este método es para justificar el hecho de mantener una constante en el tráfico de líquido de vapor. La circunstancia puede ser que el número de platos se han determinado en el diseño de la columna. La alimentación entre una condición termodinámica prácticamente es constante, es decir, entra como líquido temperatura de ebullición. Es ahí donde se produce la perpendicular, que es el valor encontrado, como se denomina la alimentación, por la letra Q. El punto de unión entre P, las rectas de enriquecimiento, que se la reemplaza con la letra E, alimentación, que es con la Q, y agotamiento, que es la S. Es fijo, o sea, actuando como efectos de control. Las ecuaciones de las 3 rectas de operación mencionadas antes son recta Q, que tenemos la alimentación, es igual a Y, Y igual Q sobre Q menos 1 por X
menos da la derivada de F sobre Q menos 1. La recta E, que es el enriquecimiento, Y igual a LE sobre vaporizado E por X menos destilado sobre vaporizado E por la función de la D. La recta S, que es el agotamiento, Y igual a reflujo de S sobre vaporizado de S por X menos B sobre el vaporizado de S por la derivada de B. Los límites para las distintas condiciones de alimentación son 5. Las que podemos ver en estas funciones es que Q es mayor a 1, o sea, el líquido subenfriado es igual a la temperatura de alimentación menor a temperatura de burbuja. La segunda es que Q es igual a 1. Líquido saturado es igual a temperatura de alimentación igual a la temperatura de burbuja. La tercera es que 1 es mayor a Q y mayor a 0. Líquido más vapor da temperatura de burbuja menos temperatura de alimentación menor a temperatura de rocío. La cuarta ecuación es que Q es igual a 0. Vapor saturado es igual a temperatura de alimentación menos igual temperatura del rocío. Y la última sería que Q es menor a 0. Vapor sobrecalentado es igual a temperatura de alimentación mayor temperatura del rocío. El control de presión. El control de presión es uno de los parámetros que intervienen con mayor influencia para mantener constante la calidad de los productos, tanto de cabeza como de fondo de columna. Se tiene una relación entre si la presión desciende, se producirá una mayor vaporización. Tiene un arrastre de componentes pesados hacia la parte superior de la columna. Por lo contrario, si la presión aumenta, se produce un efecto inverso, es decir, un arrastre de componentes ligeros hacia el fondo. La ley de Dalton, esta refleja una ecuación que se dice que una mezcla gaseosa, la presión parcial ejercida por un componente es proporcional a la concentración de vapor. Mientras que la ley de Roux dice que una mezcla ideal, la presión ejercida por el componente en equilibrio es el producto de concentración molar en el líquido por presión de vapor de componente puro a esa temperatura. También tenemos una relación de vaporización de equilibrio, volatilidad o de factor K, que es una combinación de las dos leyes antes mencionadas que se reflejan en este cuadro. La siguiente es dividiendo los factores, los valores del componente ligero, como se representa la L, entre los correspondientes componentes pesados que se representan con la letra H. Se obtiene una volatilidad relativa entre ambos componentes, como podemos observar la ecuación que está en la parte inferior. También tenemos lo que es el control de calidad para este tipo de equipos. Este tipo de columnas se trata de controlar la calidad en uno de los extremos, ya sea en la parte superior o en la parte inferior. Normalmente la parte superior se la conoce como cabeza, la parte inferior se la conoce como el fondo. Para mantener las especificaciones necesarias, nosotros debemos disponer un cromatógrafo instalado en la línea del destilado, ya sea en la parte superior o en la parte inferior. Si es en la parte superior, se lo trata de controlar mayormente para lo que son los procesos de destilación. Estos tienen dos procesos semejantes que se reajustan debido a las siguientes restricciones, ya que se pueden representar dos casos en el reajuste. La primera es la más sencilla, que consiste en efectuar un cálculo de incremento en la relación de la L sobre D en función a la desviación que existe entre la medida y el punto de consigna del controlador AC. Como podemos ver en la gráfica, este cálculo es incremental, basado en las restricciones y teniendo en cuenta lo que es el punto de consigna, en este caso nuestro punto A y C. Y la segunda consiste en efectuar un cálculo inferencial de calidad, es decir, un modelo matemático simple que nos prediga la calidad a partir de una curva previamente obtenida, como podemos ver, en relación a lo que es la variable L sobre D y la concentración de la impureza. Esta, a diferencia del anterior, en el cálculo incremental, nosotros vamos a seguir teniendo las restricciones, pero tenemos que partir de un modelo matemático. Ahora, para partir de ese modelo matemático debemos determinar lo siguiente.
si nuestro sistema va a ser continuo o nuestro sistema va a ser discontinuo. Si nuestro sistema es continuo, nosotros vamos a utilizar la fórmula que tenemos ahí, que sería el BIOS o la ordenada del origen de la recta, igual a la concentración de la impureza menos el coeficiente K por L sobre D. Y si tenemos un sistema discontinuo, lo que queremos buscar es la concentración de la impureza. Es decir, de la misma fórmula anterior, lo que hacemos es reemplazar la B por la D, es decir, quedándonos con la concentración de la impureza igual a la ordenada del origen de la recta más la variable K por L sobre D. El resultado de este cálculo en los sistemas discontinuos nos ayuda para sustituir el analizador en un sistema muy útil que queda fuera del servicio del mismo, ya que por alguna consigna o algún ajuste de averiación o calibración, estos modelos son bastante requeridos. Aquí tenemos un sistema de controlador base de una columna superfraccionadora. Como podemos ver, tenemos ahí dos cromatógrafos, una en la parte superior y una en la parte inferior, contando y teniendo lo que son las restricciones debidas y adecuadas para controlar mayor el proceso. Y a continuación vamos a tener nuestro ejercicio. Tenemos la columna de despropanizadora. Para el flujo de alimentación dado, se calcula la composición de los flujos para obtener el 98% de propano recuperado en una columna de fraccionadora, con el máximo de isobutano contenido al 1%. La alimentación que tenemos de los siguientes compuestos, como lo podemos ver, llega a un total. Ahora vamos a resolver la solución. Hallamos las fracciones molares para calcular el porcentaje de alimentación de la cabeza y del fondo mediante el uso del despropanizador. ¿Qué aplicamos? Ponemos primero la fórmula que es X igual a las moles iniciales sobre las moles totales y así sucesivamente para cada uno de los compuestos. Y ahí sacamos lo que es la fracción molar. Con estos datos, nosotros procedemos a calcular la composición de la cabeza en nuestra torre fraccionadora y la composición del fondo, como podemos ver aquí. Vamos a tener la fracción molar. Como nos dice que el isobutano tiene que tener al 1%, automáticamente ya le ponemos el 1 en fracción molar. Y del fondo no conocemos ningún otro dato. Entonces, para calcular los valores respectivos, nosotros hacemos las siguientes igualaciones. NC2 más NC3 más NIC4 igual a N totales en la cabeza. Esa considerando la parte de arriba. El porcentaje de la impureza menos la C4 es igual a NIC4 sobre los números de moles totales por el 100%. Reemplazando la ecuación 1 y la ecuación 2, nos va a quedar la siguiente ecuación. Como tenemos los valores de esa ecuación, lo que hacemos es reemplazar los datos. Una vez reemplazados los datos, nos sale 5.22 moles y ya con eso podemos calcular los flujos de fondo de la alimentación 3, la alimentación 4 de la cabeza. Una vez encontrados esos valores, ya lo que hacemos es reemplazarlos y llegamos al 100% de nuestra fracción molar. Ahora, para hacer el fondo es el mismo procedimiento. La única diferencia es que vamos a tener más corriente, debido a que en el fondo se va a encontrar ya lo que es la corriente C3, IC4, NC4, IC5, NC5 y la corriente C6. Pero se hace el mismo procedimiento. Gracias.